En la antigua Roma, desde el año 753 a.C., el procedimiento de las acciones de la ley eran taxativas, es decir, estaban contempladas en la ley. Eran 5, 3 declarativas, y 2 ejecutivas. Caracterizado por un riguroso formalismo verbal, tenía su fundamento legal en las acciones que derivaban de las 12 tablas. A consecuencia de esto, surgió el procedimiento extraordinario. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Tres Antenas. El día de hoy estaremos desarrollando un tema el cual fue y es influyente en la actualidad para el Poder Judicial. Este es denominado lo que es el procedimiento extraordinario en Roma. Para esto contaremos con la compañía de varios especialistas que nos ayudarán a desarrollar este tema. Cuando hablamos del procedimiento extraordinario se debe destacar de que este se llevó a cabo en lo que fue el Imperio Absoluto y la época característica del derecho posclásico como tal, comprendido entre los años 284 después de Cristo hasta el 525 después de Cristo como tal. Este procedimiento viene a ser mucho más formal y estatalizado en cuanto a la administración de justicia, debido a que se denota mucho la intervención de lo que es el imperio en las controversias o la resolución de conflictos, en todo su desarrollo, desde el inicio e incluso hasta temas de cómo debía plantearse o presentarse la sentencia como tal. Las personas que actuaban acá era el poder político del imperio a través de la delegación de sus funciones a terceros. Estas funciones recaían en lo que era el magistrado, el cual dictaba sentencia en nombre del imperio y del emperador y eran considerados la figura superior en cuanto a los temas procesales. El imperio le convenía mucho el hecho de resolver todos estos conflictos, ya que si bien recordamos, pues el clímax de lo que era el Roma se obtuvo gracias al control y organización que tenían sobre su territorio y sobre la población que existía en estos como tal. Y pues un problema anárquico en la resolución de conflictos no era algo que ellos quisieran tanto, e incluso cuando tenían una población súper grande. Entonces, esto fue lo que dio inicio a la intervención del poder político que posee un Estado en la resolución de conflictos. Es importante destacar que fue gracias a esa intervención eficaz, cautelosa y directa que este procedimiento se volvió uninstancial, como también un orden judicial público. Los temas que regulaba principalmente este procedimiento extraordinario se basaban en la tutela, la prestación de alimentos y el estado de libertad de los ciudadanos. Sin embargo, posteriormente, en la época de Diocleciano exactamente, ya este avanzó y regulaba todas aquellas situaciones o conflictos entre los ciudadanos como tal, teniendo como base o iniciativa lo que fue la Constitución emitida por Constancio en el año 342 después de Cristo. Otra peculiaridad o característica que se puede destacar en este procedimiento fue esa que se deja a un lado lo que fue la bipartición procesal, es decir, esa fase in iure y apud iuse se unen para ejecutar conjuntamente como tal, volviendo este procedimiento uninstancial y de forma directa. Siendo todas estas características que fue lo que influyó de que la justicia imperial se inclinara a lo que era este procedimiento extraordinario y el cual iba a ser el reemplazo del procedimiento formulario como tal, y al igual que fuera aceptado e introducido en todas las provincias y sus procedimientos judiciales. Sin embargo, se puede destacar otras características por el cual este procedimiento llegó a tal apogeo. Para esto contamos con la historiadora Mariana Piña, la cual nos hablará sobre un poco de las características. Dentro de las características podemos encontrar que para su desarrollo íntegro debe ser ante un magistrado juez, un funcionario público que actúa en representación del emperador. El magistrado juez se instruye, reconoce y resuelve la situación y de esta manera pasa a ser un procedimiento uninstancial. El magistrado juez, al ser un delegado del emperador, también lo es del Estado. Todos los gastos que pueden recurrir en el procedimiento deben de ser cubiertos por ambas partes. La situación del demandado puede verse con carácter semioficial. El demandado puede ser citado de manera privada. También dentro del derecho posclásico existió un emplazamiento que fue por orden judicial y por enmienda, y también se levantan actas por cada sesión, y los trámites deben de ser por escrito. También se debe de ver que el actor
demandante debe de llevar un escrito junto con las pruebas, al igual que el demandado. Las acciones y las excepciones también pierden su tipicidad a partir de este procedimiento. Y todo esto son formas de protección jurídica, aunque conservan su nomenclatura clásica. Y por último, que prevalece la prueba de documental por encima de la testifical. Originalmente, estos procesos se daban siempre de manera oral. Las partes en la disputa estaban obligadas a reproducir las formas en las que esto había redactarse en latín y en el presente que se existía. Solo así, dentro de los límites que existían entre la fórmula, no son estrictas ni abiertas con otros jueces en otros actos que podían presenciar el mismo. Los jueces se consideraban parte de la forma oral, ya que las reclamaciones, como las alegaciones y las sentencias, se constaban por escrito, lo que asegura así una certeza y una posición mixta del mismo proceso. Así se marca el juez en su función de la manera subordinada, en lo que sitúa que la jurisdicción estrecha a su proceso simple era para la siguiente persona mixta y era un ejemplo claro. Las similitudes entre los sistemas eran que el tiempo presente en el que se iba realizando el argumento era un constante, la continuidad también del hecho de procedimiento de principio a fin, y se vinculaba también cada paso de un procedimiento inmediatamente luego de concluido el caso, donde así cada paso se convertía en el paso que podía seguir la lógica con las condiciones previas que antes se daban. Todo magistrado, excepción del rey, cónsul o emperador, gozaba de facultades mismas que lo colocaban en un pie de igualdad con los demás, y así no existía una subordinación correcta jerárquica entre ellos, o con la usurpación misma de cargos, aunque en el sistema mismo se podía dar de constantes disturbios por la discreción de los magistrados o los excesos políticos que existían, y habían constantes ambiciones de los militares. Generalmente esto se movilizaba entre las provincias. Esto también tenía un diverso fin de distintas responsabilidades, las cuales eran con el pretor, ya que estos fueron nombrados entre los nobles, pero en el desarrollo del derecho romano entre los plebeyos. Muestra así el caos del poder, haciéndolo aparecer como un juez legislador, ejecutor o un señor del poder, resolviendo así constantes disputas entre los individuos, y durante la ausencia del cónsul se suplementaba con el pretor, por lo que actuaba como un segundo administrador de la república. El primero recibe nombre de mayor o pretor de la ciudad y luego se le llamaba el otro, llamado peregrino. Este primero era para promocionar justicia para los ciudadanos y el segundo era para promocionar la justicia de los extranjeros. Buen día, mi nombre es Carla González. Siguiendo con el tema del proceso, me gustaría nombrar también la función del juez en el mismo. Este era el encargado de estudiar e investigar todas las controversias habidas en el caso para así poder dictaminar una sentencia final en la cual se condena o absuelve al demandado. También encontramos la definición de los romanos como los jueces pedáneos, y los que recibían este nombre eran los asesores consejeros de las pretores, los jueces delegados que no tenían un tribunal y los jueces con poca autoridad que se les permitía conocer solamente las causas leves o participar en casos o negocios de poca importancia. También encontrábamos lo que eran los árbitros. Estos eran definidos como aquellos que actuaban conforme a la equidad. Los jueces y los árbitros tenían ciertas diferencias, pero una de las más resaltantes era que los jueces siempre eran uno solo, mientras que los árbitros puedan ser uno o varios. Asimismo, encontramos lo que eran los jurados, que estos también jugaban un rol importante en los procesos, puesto que habían algunos procesos que eran juzgados en tribunales colegiados y estos recibían el nombre de jurados. Existían diferentes tipos de jurados. Tenemos el jurado recuperador o recuperatur, que era definido por los romanos como aquellos que actuaban en los conflictos. Fueron creados con la función de intervenir en las controversias suscitadas entre romanos y peregrinos. Luego encontramos lo que eran los jurados decemviros, que estos conformaron un tribunal permanente conformado por 10 miembros. Uno de ellos lideraba a todos los demás. Siempre sus decisiones debían anteriormente contar con la comparecencia previa ante un magistrado o ante el magistrado, puesto que en esto se ponía en marcha lo que era la estancia injure. Por último, encontramos a los jurados centumviros, que ellos también constituyeron un tribunal permanente
que conocía todo lo relativo a las sucesiones. Ante ellos comparecían los litigantes luego de haber pasado por la instancia injure, es decir, que su función o instancia era injuricia. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Artigas y a mí me corresponde dar el respectivo ejemplo en relación al procedimiento extraordinario. En esto planteo un caso en el que el demandante se llama Tulio y el demandado se llama Pedro. Tulio se dirige ante el magistrado con el motivo de incoar una demanda contra Pedro por el hecho de que anteriormente concedió un derecho de usufructo sobre unas tierras con el fin de que Pedro hiciera uso de ellas con esa condición, y Tulio se dirigió ante esas tierras como nudo propietario para asegurarse de que estuviese haciendo uso y no se encontraban produciendo ningún tipo de cultivos. En este caso, Tulio presenta ante el magistrado un libelo en el que consigna tanto los nombres de él como de su demandado, como los hechos y las causas principales, como lo es el usufructo que concedió y el hecho de la condición que dio para que se hiciera uso de este constantemente, y esas son las normas en las que éste debe basarse. Por otro lado, el magistrado, al ver este petitorio, realiza una notificación por medio de un funcionario público a Pedro, en el que lo obliga a comparecer para que se lleve a cabo el litigio. De no comparecer ante este tribunal, Pedro tendrá una determinada sanción. Pedro, efectivamente, se da el conocimiento de esta causa y niega rotundamente el hecho de la petición que está haciendo Tulio. Bajo esta contradicción se lleva a cabo la litis contestatio, en el que ya el magistrado se hace del conocimiento tanto del petitorio como de la contradicción de Pedro. En este caso, se va a buscar clarificar qué es lo que está sucediendo y cuáles son los hechos y los derechos interpuestos en este litigio. Pedro, efectivamente, al negar esta petición que está haciendo Tulio, afirma que él sigue haciendo uso de estas tierras, más sin embargo no se encontraba ningún tipo de cultivo porque el día anterior había llevado a vender estos cultivos. Dicho esto, se lleva a cabo la ejecución de las pruebas en las que Pedro consigna ante el magistrado dos testigos. El primero, como su vecino, que afirma que el día anterior Pedro llevó en su carretilla, trasladó de su carretilla una serie de cultivos. Y el otro, el mercader, al que Pedro habitualmente le lleva estos cultivos para vendérselos. En base a estos hechos, el magistrado no le queda más que declarar la demanda y la decisión a favor de Pedro, puesto que éste ha logrado probar en hechos y derechos que sigue haciendo uso del derecho de usufructo y no hay ningún motivo por el cual se le revoque este derecho, pues sigue cumpliendo con las condiciones interpuestas por el demandante Tulio. Por otro lado, el magistrado obliga a Tulio a pagar las costas monetarias por el hecho de haber realizado un efectivo proceso sin ningún tipo de dilaciones. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi siguiente compañero. Para entender un poco más acerca del procedimiento extraordinario, es necesario hacer mención sobre las diferencias que existieron entre este y el procedimiento formulario. El procedimiento formulario era de carácter privado, y para que existiera una comparencia era necesario redactar un tabulario escrito dirigido al juez, todo lo contrario al procedimiento extraordinario, que era de carácter público. El procedimiento formulario, si había una incomparencia, iba a tener alguna sanción y se permitía al demandado ser su propio garante bajo juramento. Mientras en el procedimiento extraordinario, si había una incomparencia, perdía el caso y también perdía todo el derecho a interponer recursos. En el procedimiento formulario ya se deja de lado el ritualismo. Aparte, la justicia era gratuita y las partes involucradas podían elegir al juez y no existía una intervención del Estado como tal. Todo lo contrario al procedimiento extraordinario, donde se deja de lado totalmente el ritualismo, la justicia era paga y fue necesario que el Estado interviniera y asignara jueces para cada caso en específico.
Aparte, en el extraordinario, las decisiones de los jueces eran apelables, mientras que en el formulario no. Gracias.